¿Qué hacer con la duda? Muchos, especialmente los que tienen poca experiencia en la vida cristiana, se sienten a veces turbados por las insinuaciones del escepticismo. Hay en la Biblia muchas cosas que no pueden explicar, ni siquiera percibir, y Satanás las emplea para hacer vacilar su fe en las Sagradas Escrituras como revelación de Dios. Preguntan, ¿cómo puedo saber cuál es el buen camino? Si la Biblia es en verdad la palabra de Dios, ¿cómo puedo librarme de esas dudas y perplejidades? Dios nunca nos exige que creamos sin darnos suficiente evidencia sobre el cual fundamentar nuestra fe. Su existencia, su carácter, la veracidad de su palabra, todo se haya establecido por abundantes testimonios que apelan a nuestra razón. Sin embargo, Dios no ha eliminado toda posibilidad de dudar. Nuestra fe tiene que reposar sobre evidencias, no sobre demostraciones. Quienes quieran dudar tendrán oportunidad de hacerlo, que quienes realmente deseen conocer la verdad encontrarán abundante evidencia sobre la cual basar su fe. Es imposible para el espíritu humano finito comprender plenamente el carácter de las obras del infinito. Para la inteligencia más perspicaz, para el espíritu más ilustrado, aquel santo ser tiene que permanecer siempre envuelto en el misterio. ¿Puedes adentrarte en los misterios de Dios o alcanzar la perfección del Todopoderoso? Son más altos que los cielos. ¿Qué puedes hacer? Son más profundos que el sepulcro. ¿Qué puedes saber? El apóstol Pablo exclama: qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. Romanos 11:33. Pero aunque oscuros nubarrones lo rodean, la rectitud y la justicia son la base de su trono. Salmo 97:2. Podemos comprender lo suficiente de su trato con nosotros y los motivos que le impulsan para discernir en él un amor y misericordia sin límites. Unidos a un poder infinito, podemos entender de sus designios lo que conviene que sepamos, y más allá de esto debemos seguir confiando en su mano omnipotente y en su corazón lleno de amor. La palabra de Dios, como el carácter de su divino autor, presenta misterios que nunca podrán ser plenamente comprendidos por seres finitos. La entrada del pecado en el mundo, la encarnación de Cristo, la regeneración, la resurrección y otros muchos asuntos que se presentan en las Sagradas Escrituras son misterios demasiado profundos para que la mente humana los explique, o siquiera los entienda realmente. Pero no tenemos motivos para dudar de la palabra de Dios porque no podamos comprender los misterios de su providencia. En el mundo natural estamos constantemente rodeados de misterios que no podemos penetrar. Hasta las formas más humildes de vida presentan enigmas que el más sabio de los filósofos es incapaz de explicar. Por doquiera se ven maravillas que superan nuestro conocimiento. ¿Vamos entonces a sorprendernos de que el mundo espiritual haya también misterios que no podemos sondear? La dificultad estriba únicamente en la debilidad y estrechez del espíritu humano. Dios nos ha dado en las Sagradas Escrituras pruebas suficientes de su carácter divino, y no debemos dudar de su palabra, porque no podamos entender los misterios de su providencia. El apóstol Pedro dice que hay en las Escrituras algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes e inconstantes tergiversan para su propia predicción. Segunda de Pedro 3:16. Los incrédulos han presentado las dificultades de las Sagradas Escrituras como argumento contra ellas, pero distan tanto de serlo que constituyen en realidad una poderosa evidencia de su inspiración divina. La Escritura presenta la verdad con tal sencillez y con una adaptación tan perfecta a las necesidades y los anhelos del corazón humano que ha asombrado y encantado a los espíritus más cultivados. Al mismo tiempo, capacita al más humilde y sencillo para discernir el camino de la salvación. No obstante, estas verdades sencillamente declaradas tratan asuntos tan elevados, de tanta trascendencia, tan infinitamente fuera del alcance de la comprensión humana, que solo podemos aceptarlas porque Dios las ha revelado. Dios desea que los seres humanos hagamos uso de nuestra facultad de razonar, y el estudio de la Sagrada Escritura fortalecerá y elevará la mente como ningún otro estudio puede hacerlo. Con todo, debemos cuidarnos de no deificar la razón,
que se halla sujeta a las debilidades y flaquezas de la humanidad. Si no queremos que las Sagradas Escrituras estén veladas para nuestro entendimiento, de modo que no podamos comprender ni las verdades más simples, deberíamos tener la sencillez y la fe de un niño, y estar dispuestos a aprender e implorar la ayuda del Espíritu Santo. El conocimiento del poder y la sabiduría de Dios y la conciencia de nuestra incapacidad para comprender su grandeza deben inspirarnos humildad, y hemos de abrir su palabra con santo temor, como si compadeciéramos ante Él. Cuando nos acercamos a la Escritura, nuestra razón debe reconocer una autoridad superior a ella misma, y el corazón y la inteligencia deben postrarse ante el gran Yo Soy. Cristo dijo: el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios, reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios. San Juan capítulo 7, versículo 17. En vez de dudar y cavilar tocante a lo que no entienden, presten atención a la luz que ya brilla sobre ustedes y recibirán mayor luz. Cumplan mediante la gracia de Cristo todos los deberes que hayan comprendido y serán capaces de comprender y cumplir aquellos de los cuales todavía dudan. Hay una prueba que está al alcance de todos, del más educado y del más ignorante: la evidencia de la experiencia. Dios nos invita a verificar por nosotros mismos la realidad de su palabra, la verdad de sus promesas. Él nos dice: prueben y vean que el Señor es bueno. Salmo 34:8. En vez de depender de lo que digan otros, tenemos que comprobarlo por nosotros mismos. Dice: pidan y recibirán. San Juan 16:24. Sus promesas se cumplirán, nunca han fallado, nunca pueden fallar, y cuando nos acercamos al Señor Jesús y nos regocijamos en la plenitud de su amor, nuestras dudas y tinieblas desaparecen ante la luz de su presencia. El apóstol Pablo dice que Dios nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Por la fe podemos mirar la vida futura y confiar en las promesas de Dios respecto al desarrollo de la inteligencia, a la unión de las facultades humanas con las divinas y a la relación directa de todas las potencias del alma con la fuente de luz. Podemos regocijarnos de que todo lo que nos confundió en cuanto a las providencias de Dios será entonces aclarado. Las cosas difíciles de entender recibirán entonces explicación, y donde nuestro entendimiento finito no descubría más que confusión y planes fallidos, veremos la más perfecta y hermosa armonía. Ahora vemos de manera indirecta y velada como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Primera de Corintios 13:12. Aparte del capítulo 12 del Camino a Cristo. ¿Qué hacer con la duda?